Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Esta sería la clase grabada número 3, en la cual vamos a ver el texto de Yana Hisako, que también está en el sílabo, y se refiere a las élites italianas, tal como les había mencionado en la grabación pasada. Y continuaríamos con el tema de parentesco. En este sentido, la clase pasada habíamos visto la conformación de los capitalistas en la Ciudad de México en base a una familia, a la familia Gómez. El texto de la semana pasada era un poco más apegado a la economía política, si se quiere, porque sí veía un poco el contexto y a partir del contexto la historia familiar o la historia familiar y a partir de ella el contexto. Pero sí tenía una importancia fundamental aquello, es decir, la historia de México y del capitalismo en México. Este texto que les voy a presentar ahora de Silvia Yana Hisako está centrado un poquito más solamente en la familia de este pueblito italiano que les voy a mostrar las fotos en un momento. No se fija tanto, la autora no se fija tanto en el contexto, sino más bien en la familia como tal y en el concepto de parentesco. Les voy a compartir la presentación. Esta lectura se llama Capital y Sentimientos de Género. Bueno, un poco para contarles que la autora, Silvia Yana Hisako, fue decana de la Facultad de Antropología Cultural y Social en Stanford. Fue decana del programa de estudios feministas, es feminista y escribe también sobre relaciones de género, y su trabajo se enfoca en traer un punto de vista analítico, antropológico al estudio del parentesco, que es el tema que estamos viendo. El parentesco en sociedades occidentales industrializadas. Este libro, que se llama Produciendo Cultura y Capital en Empresas Familiares en Italia, traza el proceso por el cual los deseos y los sentimientos de género tienen una dimensión familiar de parentesco y construyen la industria de seda, porque esto es una familia capitalista que es prácticamente dueña de la industria en seda en este pueblo de Como, se llama Como, en Italia. Y que en general el libro presenta una visión dinámica, procesual y no dicotómica de cultura y capitalismo. El primer capítulo contiene las bases teóricas de la etnografía, porque es un trabajo etnográfico de Yana Hisako, y luego viene el capítulo teórico, que es el que les voy a presentar, que es el que les estoy presentando en este momento. ¿Cuál es el argumento de ella? Que los capitalistas se hacen. Ella dice que los capitalistas no nacen, sino que se hacen. Y se hacen no solamente a través de las luchas con otras clases sociales, como diría el marxismo. Durante todo el libro, entre paréntesis, durante todo el libro, ella va a discutir el concepto de clase social de marxista. ¿Por qué? Porque ella dice que no solo es una cuestión de lucha de clases, sino también es una cuestión de luchas al interior de esta clase, es decir, con sus propias familias. Entonces, las luchas al interior, no solo con otras clases sociales, moldean no solo la familia, sino que también lo hacen en los procesos de estructuración de clase y constitución personal. Ella se refiere a, como les dije, utiliza el concepto de parentesco y el libro lo hace en forma de adagio,
el primer adagio, el segundo adagio, el tercer adagio, y va contando la historia de cada una de las generaciones de esta familia italiana en Como. La primera, el primer adagio, en el primer adagio ya nos dice que el abuelo, lo que les, ¿se acuerdan? Entre paréntesis otra vez, lo que les contaba la clase pasada de el mito este de que hay un emprendedor que es el fundador de la riqueza. Aquí también en el primer adagio utilizado por Yana Hisako, ella nos dice que el abuelo funda la empresa, los hijos la desarrollan y los nietos la destruyen. Es como un dicho en Italia. Ella dice que utiliza ese dicho para decirnos que hay una teoría monogenética de recreación y herencia patrifilial que explica la reproducción de las empresas y cómo éstas crecen o se destruyen en un contexto histórico. Ese es el primer adagio. El segundo adagio, lo que ella se refiere al parentesco, como les dije, y toma conceptos de los sociólogos Pior y Sabel, quienes presentan a las redes de pequeñas empresas como alternativas al sistema industrial de integración vertical y producción masiva, que surge en el siglo XIX y comienza a evidenciarse como una problemática en la segunda mitad del siglo XX. En este sentido, hay una estrategia de supervivencia industrial que permite a los empresarios continuar la reproducción de sus empresas sin tener que recurrir a la reestructuración de integración vertical, que en ese momento se estaba volviendo muy riesgosa. En el tercer, digamos, en la tercera parte, ella utiliza Harvey, que por cierto, aprovecho para decirles que Harvey, vamos a revisar un texto de Harvey el lunes, que digamos, nos faltan 2 textos para completar el sílabus. El uno es de Carmen Martínez y el otro es de Harvey, y vamos a leerlos, les voy a presentar el lunes. Harvey, volviendo a Harvey, incorpora la variable cultural. En este sentido, hace una serie de conexiones entre la transformación cultural y los ajustes estructurales capitalistas. Sin embargo, él todavía trata a la cultura como una variable dependiente, es decir, que le presenta al capitalismo como una variable responsable de la transformación cultural, porque él habla de este contexto capitalista que influye en la cultura, como vamos a ver. En este sentido, Yana Hisako propone utilizar ciertos aspectos de estas 3 historias que les dije, la primera, la segunda y la tercera, y así construye esta narrativa analítica. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Que va más allá, digamos, del concepto marxista. Lo que dice es que todas las fracciones de la burguesía participan en las luchas que tienen lugar en el mismo campo jurídico y político. Y estas luchas al interior de la familia están limitadas y habilitadas por procesos políticos, jurídicos y fiscales. Por lo tanto, las leyes están constantemente en cambio, transformándose, y en relación a estas transformaciones culturales y políticas con las leyes, ella lo que hace es un análisis de la cultura en relación a los cambios de las leyes. Para ella, el parentesco y el género, aquí aumentaríamos un concepto más a nuestro análisis. La clase pasada nos habíamos centrado en el parentesco. Ahora Silvia y Yana Hisako incluyen en el análisis el género. Lo que dice es que el parentesco y el género son cruciales en la motivación de la acción capitalista y en los procesos de constitución de clase y personales entre la burguesía de este pueblo de Como. Les iba a mostrar un poquito cómo es este pueblito de Como en Italia. Les voy a mostrar. Es un pueblito que me recuerda un poco a la película de Luca. No sé si es que vieron Luca. Bueno, es una
una película infantil, pero les voy a mostrar. Es muy bonito, es este de aquí. Les voy a mostrar una pestaña. Es un pueblito muy pintoresco, entonces de allá está ubicado, es este, ¿no? Del que ella nos habla. Aquí hay una industria muy fuerte, muy importante de la seda, y en este sentido los capitalistas de este pueblo son los dueños de estas empresas productoras de seda, y de lo que ella nos habla es de estas 3 generaciones que viven aquí y que se han hecho cargo de estas empresas y cuál es su historia. Básicamente nos habla de esta historia. Entonces, como les había dicho, el libro está conformado en base a un adagio. El primer adagio son los abuelos, el segundo adagio son los padres, y el tercer adagio son los nietos, y supuestamente los nietos destruyen la empresa. Y lo hace en base a estas variables de género y parentesco. ¿Y cuál es la pregunta que se hace ella? ¿Qué comparten y qué no comparten esta burguesía? ¿En cómo? ¿Existe unidad y diversidad entre esta burguesía? ¿De cómo? Entonces, en algunos capítulos, ella lo que hace es demostrar que la ética y las prácticas capitalistas de los dueños de empresas varían incluso cuando comparten los mismos sentimientos y los sentimientos de parentesco y de género. Como les dije, presente en adagio, abuelos, hijos y nietos. Y en este adagio están incluidos los sentimientos masculinos de parentesco, género e individualidad, que incitan a los padres a transmitir a sus hijos los medios de producción, que son medios de independencia con respecto a la autoridad de otros hombres. Sin embargo, las diferencias en los recursos productivos que la burguesía controla hacen que los procesos de reproducción familiar empresarial sean muy diversos. En este sentido, el capítulo teórico del libro lo que hace es esto, describir el concepto de parentesco, el concepto de género y la estructura del adagio, abuelos, padres e hijos. Después está el capítulo 5, que se centra más en el concepto de género. Y lo que hace ella es comparar dos familias, la una es más rica que la otra. Y ¿para qué compara? Para observar las condiciones para que haya sido posible la continuidad de las empresas. Porque en unas hay una continuidad exitosa y porque en las otras no. Se concentra en las relaciones al interior de la familia, los conflictos y acuerdos en base a la herencia y a la propiedad. Analiza también las cuestiones del espacio privado. La metodología que utiliza, lógicamente, es la etnografía, como hemos visto durante toda la clase. Todas las lecturas a las que nos hemos referido se basan en la metodología etnográfica. Esta es la comparación, como les había dicho, ella divide en estas variables, la lucha y la negociación de capital. ¿Qué pasa con esta familia de la fracción media alta? ¿Y qué pasa con la familia de la fracción baja en cuanto a las luchas y negociación de capital? La familia de fracción media alta tiene un capital amplio, un pequeño número de sucesores, que eso también habíamos visto en la lectura anterior. La acumulación del capital también depende del número de sucesores, de con quién se casan o no los miembros de la familia, etc. En esta familia también hay una dispersión y concentración de capital, inversiones de familiares y asociados. Hay conocimiento relacionado con la innovación en la administración y el diseño.
Y a medida que crece la familia, para mantener la unidad familiar y la empresa, intervienen en otras empresas de sectores aliados de la industria. Hay mucha unión familiar y no están separadas la familia y la empresa, que esto es algo típico de los capitalistas también. Hay un deseo masculino relacionado con la sucesión de los hijos. Al contrario, en la familia de la fracción baja hay un capital limitado, hay un amplio número de sucesores y por eso es que no se puede concentrar tanto la riqueza. Existe una división en las funciones de los hijos, hermanos internos y externos. Existe también un conocimiento más técnico y práctico, y esa es la diferencia con la otra familia. La creación de firmas que compiten en el mismo sector entre sí. Y aquí aquí se refleja que hay menos unión familiar que en la fracción alta. Y en cuanto a los sentimientos, porque es muy importante el tema de los sentimientos en el caso de este libro, si bien en la fracción media alta hay una unión familiar, no están separadas la familia y la empresa, como les había dicho, y hay deseos masculinos relacionados con la sucesión de los hijos. En el caso de la familia de la fracción baja, hay una división de la familia. Por ende, conflictos familiares por los distintos sentimientos alrededor de la unión familiar. Quienes están adentro desean invertir en el crecimiento de la empresa, lo cual está ligado a su percepción de unión familiar. Y quienes están afuera de la empresa desean ampliar la vivienda e invertir en educación para sus hijos e hijas y se quedan fuera de la empresa. ¿Cómo se expresan las relaciones de género y parentesco y generación? Este es otro concepto que también ella incluye, la generación. En el caso de la familia de fracción alta, el lindero se cierra a la familia nuclear. El hijo hombre mayor asume la administración de las empresas. Previamente su padre le entrena para ello. Esta tradición tiene una continuidad durante 3 generaciones. Al contrario, las mujeres adquieren un capital cultural para contraer matrimonio. Aquello también sucedía en el anterior libro, en las élites mexicanas. En este sentido, la posibilidad de que las mujeres trabajen en la compañía es muy baja. Y al igual que sus madres, las hijas burguesas también se entrenan para casarse y para mantener la cultura de la familia. No tienen control sobre las empresas. En el caso de la familia de la fracción baja, el lindero se amplía a los yernos y esto constituye un riesgo para los capitalistas, como también habíamos visto en México. Por lo cual las mujeres están obligadas a casarse. El conocimiento de muchos aspectos de la familia está en manos de las mujeres antes, pero a partir de la década de los 70, las mujeres comienzan a ingresar a las empresas debido a los cambios demográficos. Sin embargo, existía la misma lógica de privilegio masculino. Los hermanos eran designados como sucesores del padre, las hermanas eran designadas a tareas específicas y por eso ella nos habla de las desigualdades de género al interior de estas élites. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen reproduciendo los roles femeninos y los hombres son los que heredan el poder en las empresas. Y también para las mujeres la unión familiar es una prioridad y es más importante que sus derechos a la herencia. Esto es algo que ella cuestiona. ¿Por qué la unión familiar tiene que ser más importante que los derechos de la herencia? Aquello habíamos visto también en la clase pasada, el poder de los sentimientos y cómo los capitalistas siempre, en el caso de las familias capitalistas, dueñas de empresas, es súper importante esta unión entre la empresa y los sentimientos. Y estos sentimientos a veces lo que hacen es que las personas permitan ser explotadas o en el caso de las mujeres no reclamen sus derechos de herencia porque los sentimientos están por encima del capital.
Ok. Lo que ella hace es, a través del análisis de parentesco y género, en este pueblito que les mostré en cómo presenta la situación de dos familias burguesas, lo cual permite mirar la consolidación de una clase social, cómo se maneja el capital y cómo se mantiene entre esta clase el capital. Y por ello ella lo que hace es evidenciar la consolidación de una clase política, la forma como las élites tejen redes para consolidarse, y esto está relacionado con la cultura de las élites. Las redes y las relaciones sociales están basadas en las relaciones de género y parentesco. Es parecido a la lectura de México, pero la diferencia es que ella sí incluye el tema de género. Y hace unas trayectorias de clase. Y finalmente lo que propone es que estas trayectorias de clase que provienen de la antropología desafían a los modelos estáticos de clase marxistas. Definir a los empresarios de cómo, meramente en base a su relación actual con los medios de producción, que es lo que haría el marxismo, es asumir la visión de que las personas son resultado lógico de una realidad material objetiva, en un punto particular en el tiempo. Esto implicaría no considerar la forma como las historias particulares han modelado sus orientaciones y metas. La constitución de los intereses de clase estaría en un proceso contingente histórico. Una de las consecuencias importantes de estas historias es que las familias no están comprometidas a las mismas estrategias de reproducción burguesa. Lo que hace es a través de la antropología, desafiar a los conceptos marxistas. Propone que un enfoque procesual de las clases ofrece una alternativa prometedora a una teoría marxista estática y funcionalista de las clases. Lomnis y Pérez, como les dije, sí hacen un análisis más desde el marxismo, desde la economía política. Y por ello ellas lo que hacen es explicar la constitución de las personas o de las familias en relación definitiva con los medios de producción, con el contexto. Y esto justamente critica Yanagisako. ¿Por qué? Porque los intereses de clase tienen un carácter de transformación histórica y están en permanentes conflictos. Por ello, lo que propone la autora es que las ideologías de intereses dominantes de una clase deben constituirse mediante procesos contingentes de lucha ideológica. Y esta lucha tiene lugar no solo entre las fracciones de la burguesía, también al interior de estas fracciones, que es otra de las cosas novedosas que nos proponen, no solo ver el contexto y las luchas con otras clases sociales, sino al interior mismo de las clases. Por eso es que hace la comparación entre la familia que tiene más recursos, más dinero y la que tiene menos dinero. Este enfoque procesual de la subjetividad de clase puede ser extendido a la lucha entre las familias. Esto nos permite incorporar las relaciones de parentesco y género al análisis de constitución de clase y al análisis individual. Las luchas intrafamiliares están moldeadas por los deseos, significados de parentesco y género, así como por los desacuerdos. Entonces, las luchas al interior de las familias son peleas por la propiedad de recursos tangibles, como por ejemplo el capital y las propiedades, y también intangibles, como y aquí entra la antropología, las normas, las prácticas de parentesco y género. Mediante estas batallas, algunos discursos, normas y prácticas ascienden en importancia para llegar a ser la ideología dominante de familias, fracciones y burguesía en su conjunto. En otras palabras, las luchas intrafamiliares son parte del proceso contingente mediante el cual se forma la identidad de la ideología burguesa dominante. Ejemplo de ello es la lucha sobre la herencia y la sucesión. El deseo habla mucho del deseo, del sentimiento, que es otro de los conceptos que introduce. El deseo patriarcal está enraizado sobre ideas de independencia y autoridad masculina. Hay una tensión entre la sucesión masculina y las leyes de una división igual del patrimonio.
nos relata que esta sucesión masculina hasta los años 60 estuvo marcada por los movimientos culturales y por los cambios en las políticas estatales. Ahí sí toma en cuenta el contexto. En el capítulo 5 del libro analiza cómo a partir de los años 60 existe una transformación de valores y normas de género por la fuerza del movimiento feminista en Italia y la disminución de natalidad y el tamaño de la familia. En este contexto, las mujeres ingresan a trabajar a las empresas, pero no luchan por sus derechos de herencia. Sigue primando la unión familiar. Sin embargo, la manufactura industrial era considerada un campo masculino, salvo excepciones. Como resultado de estos procesos, la sucesión masculina fue degradada de ser una meta a ser una estrategia y fue reconceptualizada como un medio hacia el fin de mantener la empresa y la familia juntas. Luego nos habla de la herencia. ¿Por qué? Y se pregunta por qué las hijas no reclaman la herencia. La herencia se hacía en forma de dote o de pagos pre-mortem, lo cual no se acercaba a la cantidad que las mujeres debían recibir. Esto cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, la burguesía alta tenía la capacidad de comprar acciones a sus hermanas. Esto no sucedía con la fracción media, quienes debían utilizar el capital para financiar la expansión y modernización de la empresa. Cito, así lo que los padres entregaban a los hijos eran hermanas que eran una amenaza a los medios de producción de sus hermanos y a la amenaza de su independencia. Cierro comillas. Adicionalmente, existían estereotipos de género que no permitían que las mujeres asuman la administración. Abro comillas otra vez, las mujeres eran buenas para diseñar y relacionarse con clientes. Cierro comillas. Lógicamente esto denota una desigualdad de género. Los llamados a la equidad de género por el movimiento de mujeres influyeron en la transformación, pero hubo una significativa diferencia entre estas fracciones alta y media, en las formas en las cuales la cambiante ideología de género moldeaba la sucesión administrativa. Existían desventajas de las mujeres para ser sucesoras debido a la experticia técnica que estaba en manos de hombres. Luego la autora nos habla de esto que les había dicho en cuanto a la importancia de los sentimientos y la relación de los sentimientos con las empresas. Nos dice que no hay separación entre familia y empresa. Por ello, la importancia de los linderos y la separación entre la familia y la empresa. Los miembros de la familia no comparten la misma visión sobre dónde la una empieza y la otra termina, o incluso sobre si las dos son entidades separadas. El lugar donde se establece el lindero refleja y afecta los procesos de reproducción familiar y empresarial. Así, muchas mujeres y hombres opinan que la empresa y la familia están unidas y se afectan mutuamente. El llamado a la unidad familiar es un llamado a la unidad de la empresa familiar. ¿Ya? La unidad familiar es un ideal, un compromiso, una estrategia discursiva, una representación errónea, intencional y también la ilusión y la esperanza. Son sentimientos. Ella hace un conjunto, se refiere a un conjunto de sentimientos. Y detrás del llamado de la afirmación de unidad familiar está la idea de que la familia asegura y trasciende la continuidad de la empresa. En cambio, que la idea de separación entre la familia y la empresa está fundada sobre una idea de división sexual del trabajo, en donde las mujeres no toman decisiones, pues el hombre es la cabeza de la familia. En este sentido, la familia y la empresa son afirmadas institucionalmente por las políticas estatales, dado que la incorporación hace posible que una firma continúe como una entidad legal más allá de la muerte de sus propietarios. Eso le adjudica a esta empresa una vida, una continuidad social. Como conclusión, podemos decir que lo que hace Yana Hisako es problematizar la visión marxista del capitalismo, porque ella la ve como una visión estática.
lo que hace es decirnos que ella, a través del género, el parentesco y el concepto de sentimientos, va más allá de la visión economicista y cultural de las élites. Lo que dice ella es que ambas, tanto la visión economicista y cultural, tienen límites. Las fracciones de la burguesía de cómo han estado constituidas en una industria que ha estado moldeada por relaciones regionales e internacionales de producción y distribución. Y necesitamos emplear enfoques que nos permitan entender la articulación de prácticas capitalistas heterogéneas que coexisten en un lugar particular. Esa sería la conclusión del texto, que es un debate o un cuestionamiento a las otras conceptualizaciones de clase. ¿Por qué? Porque introduce el concepto de sentimientos, género y parentesco. Eso sería todo. Muchas gracias. Por favor, estén atentos a las tareas. Hasta la próxima clase.